Gaby, tratamos un tema espeso. Yo decía en la introducción, cuando se habla del negocio de los derechos humanos, por ahí se habla de cuestiones como esta. Y esto sin que implique ningún aval ni justificación, la represión ilegal ni nada por el estilo. ¿Se acuerdan del caso Alvareda? Hace 2 domingos, el mismo domingo que adelantamos algunas cuestiones que tenían que ver con el expresidente Alberto Fernández, involucrado en esa causa por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yáñez, también acá contamos que había preocupación en altas esferas del gobierno provincial por el crimen de una mujer, Susana Montoya, en Ampliación Poeta Lugones. Susana Montoya, madre de Fernando Alvareda, un militante de hijos, y en el medio de una causa en la cual se investigaba, Sí, perdón. En un primer momento, el asesinato de Susana fue presentado por el hijo, militante de hijos, Fernando Alvareda, sí, como un crimen que podrían haber cometido simpatizantes del gobierno de Milei, nostálgicos de la dictadura. Así fue como se instaló en el debate público durante 1 o 2 días este tema. Después, con el correr de las horas, la justicia acumuló pruebas que apuntaban a que el criminal, el asesino, era el propio hijo. Y a que quien había precisamente pegado carteles en los cuales se amenazaba a la familia de Susana Montoya y por ende a Fernando Alvareda, había sido el propio Fernando Alvareda. Son los elementos que recabaron en la fiscalía que encabeza el doctor Klinger. Fernando Alvareda está preso. Se conoció que uno de los móviles del crimen sería una indemnización provincial que estaba por cobrar, ya estaba muy avanzado el trámite. La mamá de Fernando Alvareda, la víctima de este crimen, viuda de un desaparecido, una indemnización por 76 millones de pesos. Indemnización del Estado provincial. Sí, esto por un ascenso post-mortem que recibió su ex marido, Alvareda padre, que era subcomisario y al mismo tiempo, en la década del 70, cuando desapareció como víctima de la dictadura cívico-militar, había sido también militante del AR. Bien. Los 76 millones de pesos, estrictamente hablando, no eran todos para Susana, la mamá de Fernando Alvareda. Más de 53 millones eran para ella, el resto 20 y pico para él. Así estaba administrativamente determinado. Esa indemnización está en suspenso. Entienden en el Ministerio de Seguridad de la provincia que no es necesario ningún trámite extra, que automáticamente está pendiente ese pago hasta que se resuelva el trámite judicial y hasta que esté lista la declaratoria de herederos. Más adelante, quizás alguien pueda reclamar esos 76 millones de pesos, pero por ahora está frenado. Porque una vez que se conoció el crimen de Susana Montoya y donde el único detenido es su hijo, Fernando Alvareda, claro, todo el mundo puso la lupa en a partir de qué determinación se resolvió asignarle 76 millones de pesos. Esos 76 millones de pesos, como acaba de decir Federico, quedaron stand-by, quedaron en pausa. Iban a ser distribuidos, como dijo Fede, pero no se asignaron finalmente. Ahora bien, Fernando Alvareda, militante de hijos, preso por el crimen de su madre, sigue siendo empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tenía un cargo, un puesto en ese organismo nacional, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Delegación Córdoba, y mantiene su condición de empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hasta el día de hoy, domingo 18 de agosto, y cobra su sueldo de alrededor de 1 millón de pesos por mes. Por eso ese fondeo del Estado para Alvareda se mantiene activo, lo tenemos ahí en verde, activo. En septiembre, el 5º día hábil de septiembre, Alvareda va a cobrar 1 millón de pesos como integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque está, como dice Fede, activo ese salario, sí, y él como empleado, a pesar de estar detenido en Bower. Hace días, en agosto, cobró el sueldo de julio. En septiembre, si no hay ningún cambio en el medio, si no hay ninguna determinación de las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, va a cobrar el sueldo de agosto. Sí. Bueno, esta situación, después de una profunda, compleja investigación, queríamos reflejar con estos datos puestos acá en pantalla. Y lo más fresco de la semana pasada, el viernes se negó a declarar ante el fiscal, el propio Alvareda se negó a declarar y se agravó la imputación en contra del militante de hijos. Déjame aclarar algo que no tiene que ver con esto, sino con lo que señalábamos anteriormente. Me apuntan desde el entorno de Agos Carreño y merece la aclaración sobre todo por lo que decíamos anteriormente. No es titular Agos Carreño de un registro. Ah, él no. No.
Trabajó en el de la madre en algún momento y sí fue subdirector nacional de registros. El conocimiento del diputado Oscar Reño, de lo que narrábamos anteriormente, viene a partir de ese cargo anterior en la gestión de Cambiemos, de Macri 2015-2019.